Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro autorizó hoy que en el Catatumbo se realice la primera Asamblea Nacional de Cocaleros. El anuncio lo hizo desde el municipio El Tarra, en donde encabezó un consejo de seguridad. También dijo el presidente que el reto de su gobierno es erradicar los cultivos ilícitos y disminuir la violencia que afecta al Catatumbo debido a la disputa por el narcotráfico. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció cambios en la reforma tributaria. Se eliminan los impuestos a las exportaciones de oro y se mantienen los subsidios a los combustibles en zona de frontera. El ministro Ocampo también anunció la venta de activos del Estado para financiar el presupuesto general del próximo año. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Abogados del coronel Benjamín Núñez aseguraron que el oficial busca entregarse a las autoridades para responder por el homicidio de los 3 jóvenes de Sucre, caso por el cual es buscado por las autoridades. La defensa de Núñez, quien se presume estaría fuera del país, indicó que la entrega del coronel estará condicionada a que se le garanticen las medidas de protección de su seguridad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Sombrío panorama para la economía anuncia presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Advierte que habrá sufrimiento para las familias. Tras los anuncios de la Fed, los principales indicadores de Wall Street se desploman. Costo de la energía se dispara en un 80% en Inglaterra. Rusia quema el gas que no le está vendiendo a los países que lo bloquean. Revelan detalles del documento que motivó el allanamiento a la casa de Trump en Florida. Camioneta embiste zona de cafés al aire libre en Bruselas. Autoridades reportan varios heridos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que restaurar la estabilidad de precios en su país requerirá mantener una postura monetaria restrictiva durante algún tiempo, lo cual tendrá algo de sufrimiento o llevará algo de sufrimiento a las familias. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dio un mensaje contundente manifestando que es probable que la Fed imponga aumentos más grandes de las tasas de interés en los próximos meses antes de que la inflación esté bajo control. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. Powell reconoció que el endurecimiento continuo del crédito por parte de la Fed causará dolor a muchos hogares y empresas, ya que sus tasas más altas ralentizarán aún más la economía y podrían conducir a la pérdida de empleos. Según expertos, el mensaje de Powell puede decepcionar a los inversionistas que esperaban una señal de que la Fed podría moderar pronto sus aumentos de tasas a finales de este año si la inflación mostrara más señales de alivio. Wall Street, principal bolsa de valores del mundo, registró fuertes caídas y cerró su segunda semana consecutiva en negativo ante las sombras previsiones del presidente de la Reserva Federal sobre la economía estadounidense. Y Jerome Powell, el hombre fuerte de la Fed, asegurará que continuará elevando las tasas de interés y las mantendrá en un nivel más alto hasta que la inflación esté bajo control, representó un duro golpe para la Bolsa de Valores de Nueva York, que cerró su segunda semana consecutiva en negativo, aunque en esta ocasión con pronunciadas pérdidas. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street, se desplomó 3,03%, mientras que en el total de la semana retrocedió un 4,2%. El selectivo Standard & Poor's 500, que agrupa los grandes valores minoristas, perdió un 3,37%, mientras el Nasdaq, el índice de las principales tecnológicas, descendió un 3,94%. El precio de la energía aumentará un 80% a partir de octubre en el Reino Unido y las facturas de gas y electricidad podrían seguir aumentando de forma considerable en 2023, lo que agravará aún más la escalada en el costo de vida que actualmente enfrentan los británicos. La inflación del Reino Unido está en camino de superar el 18% por primera vez en casi medio siglo, según el banco de inversión Citigroup, que estima que si la situación económica actual se mantiene, se podría vivir el mismo panorama que en 1976, después de un shock en el suministro de petróleo que devastó la economía británica.
Actualmente, los ciudadanos se enfrentan a una preocupante disparada en el costo de vida. Sin embargo, este indicador podría seguir aumentando cuando se espera que el precio de la energía suba 80% a partir de octubre, según asegura el regulador energético británico Ofgem. Mientras las facturas de gas y electricidad podrían seguir incrementándose de forma considerable en 2023. Esta crisis del coste de vida de los británicos ha provocado numerosas huelgas de distintos sectores, especialmente los de transporte, que demandan un aumento salarial para hacer frente a esta situación. Suiza, uno de los países más ricos del mundo, podría enfrentar una escasez de energía e incluso experimentar apagones durante el próximo invierno. Esto debido a la fuerte dependencia del gas ruso y de las plantas nucleares francesas, que con la guerra en Ucrania no parecen ser una fuente fiable para el suministro energético de Suiza durante la temporada invernal, cuando cientos de plantas hidroeléctricas esparcidas por los Alpes suizos quedan paralizadas. El medio británico BBC News dijo que mientras los precios de la energía en Europa se disparan, Rusia está quemando grandes cantidades de gas natural. La cadena británica señala que Moscú está quemando alrededor de $10 millones en gas al día, que anteriormente habría sido exportado a Alemania. Según expertos, si bien las razones exactas de esta quema son desconocidas, el volumen, las emisiones y la localización de la llamarada son un recordatorio visible del dominio de Rusia sobre los mercados energéticos de Europa. La central nuclear de Zaporilla fue reconectada a la red ucraniana. Esta central, la más grande de Europa, ocupada por las fuerzas rusas, había sido desconectada de la red eléctrica ucraniana por primera vez en su historia tras una serie de hostigamientos de las fuerzas rusas que provocaron incendios a su alrededor. Se conocieron detalles de la declaración jurada que motivó el allanamiento a Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. Las cajas extraídas contenían documentos clasificados, algunos del más alto nivel de seguridad nacional. Por orden de un juez federal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una versión redactada de la declaración jurada de la orden de allanamiento de Mar-a-Lago, que condujo al registro del FBI el 8 de agosto de la casa del expresidente Donald Trump en Florida, una medida que podría arrojar más luces sobre la evidencia que condujo al registro sin precedentes. En total, 2 paquetes de documentos fueron publicados. El primero es un informe de 13 páginas que justifica el por qué las declaraciones juradas de testigos civiles no son reveladas en su totalidad, pues argumenta que pone en peligro a las personas que ayudaron con la investigación. El segundo es uno de 38 páginas, también con muchos párrafos tachados con la declaración jurada de un testigo del FBI antes del allanamiento de la casa del expresidente. Los textos establecen por qué los investigadores creían que había una causa probable de que se habían cometido delitos y revela que el exmandatario tenía en su residencia en Palm Beach 15 cajas con 184 documentos clasificados. Además, señalan que los documentos, que pueden haber sido mal manejados ilegalmente en Mar-a-Lago, contenían algunos de los secretos más sensibles de Estados Unidos. Trump reaccionó en su red Truth Social a la publicación y llamó una treta total de las relaciones públicas por parte del FBI y el Departamento de Justicia. Y también compartió un audio en el que dice: "No hice nada malo". Por su parte, el presidente Biden dijo que dejaría que el Departamento de Justicia decidiera si la seguridad nacional podría haberse visto comprometida. Letonia derribó el obelisco de la Victoria, un monumento que conmemoraba el triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, pero que para los letones recordaba la ocupación soviética del país báltico, por lo que la columna de 79 metros de altura, erigida en 1985 y que era el último símbolo de la Unión Soviética, fue derribada por completo tras 6 horas de trabajo en su base. Al menos 6 heridos dejó el conductor de una camioneta que embistió a toda velocidad la zona exterior de un café en Bruselas, capital de Bélgica y corazón de la Unión Europea. La tranquilidad en el distrito comercial y turístico del centro de la ciudad de Bruselas se convirtió en pánico después de que el conductor de una furgoneta atravesó a toda velocidad la zona exterior de un café lleno de gente. El hombre embistió a varios de los presentes, hiriendo levemente a 6 personas antes de escapar de la escena. Posteriormente, un sospechoso fue arrestado en la ciudad portuaria norteña de Amberes y será interrogado, pero los fiscales aseguran que aún no está claro si el incidente fue un ataque o un accidente.
En solo 48 horas, más de 400 migrantes llegaron a la ciudad de Nueva York. Al parecer, que ya no da abasto ante el masivo arribo de solicitantes de asilo. Cientos de migrantes llegan cada día a la ciudad, transportados en buses que han sido dispuestos por el gobernador de Texas, en lo que continúa siendo una disputa política entre estados republicanos y demócratas sobre inmigración y crisis fronteriza. Al mismo tiempo, Florida contempla enviar indocumentados a Delaware, el estado del presidente Biden. Un telescopio o el telescopio James Webb de la NASA capturó la primera evidencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta. Esta observación de un planeta gigante gaseoso que orbita una estrella parecida al Sol a 700 años luz de distancia proporciona información importante sobre su composición y formación. Este hallazgo prueba que en el futuro Webb podría ser capaz de detectar y medir el dióxido de carbono en la delgada atmósfera de planetas rocosos más pequeños. Nuevas funciones en los ajustes de brillo de las pantallas con el modo de comodidad ocular y del libro electrónico son una interesante apuesta que algunos dispositivos móviles están integrando pensando en la salud visual de los usuarios. Millones de personas en todo el mundo están pasando mucho más tiempo frente a las pantallas, especialmente las de sus teléfonos, que se han convertido en una herramienta de trabajo para muchos. Es por ello que algunos fabricantes comienzan a pensar en la salud visual de sus usuarios más exigentes al integrar interesantes funciones de ajustes de brillo y controles de atenuación en tiempo real para proteger la visión, como es el caso del modo de comodidad ocular y de libro electrónico del nuevo Huawei Nova Y90. Algo que mejora considerablemente la experiencia de visualización de contenidos e interacción con el dispositivo, y es especialmente importante para los que trabajan todo el día con su celular, ya sean creadores de contenido en redes sociales o aquellos que se dedican al gaming. Además, la pantalla de 6,7 pulgadas con bordes ultraestrechos del Nova Y90 ofrece una sensación de imagen infinita y un campo de visión más amplio para mejorar la experiencia del usuario, el cual se complementa con una poderosa batería, gran capacidad de almacenamiento y una cámara triple de alta calidad. Muy buenas noches. La doctora Marta Lucía Zamora acaba de ser nombrada directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Reemplaza en ese cargo al abogado Camilo Gómez. La doctora Marta Lucía ejerció el mismo cargo, pero en forma distrital, precisamente bajo la alcaldía del alcalde Petro. Es nuestra invitada esta noche. ¿Cómo conoció usted a Gustavo Petro? Bueno, yo llegué a la alcaldía mayor, me llamó una persona el nombre de él, una asesora. ¿Pero usted qué hacía? Yo en ese momento acababa de salir de ser fiscal, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y al día siguiente me llama una asesora del alcalde y me dice que él quería conocerme, que fuera a hablar con él. Desde entonces él no llamaba. No. Eso ya es con anticipación, siempre ha procedido así. Y estuve allí en la alcaldía, hablamos sobre algunos proyectos relacionados con programas anticorrupción, y quería que eso fuera pues como el centro de mi apoyo. Pero finalmente me dijo un día que lo que él quería era que yo fuera su secretaria general de la alcaldía. Y en esa época la Secretaría General tenía a su vez la Secretaría Jurídica, es decir, toda la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico del distrito. En temas distritales. Exactamente. Ahí la conoció. Ahí nos conocimos y después de salir de la alcaldía yo seguí mi vida, que siempre ha estado vinculada a la justicia. Y en este momento recibí el mensaje, porque fue por chat, del doctor Mauricio Liscano, quien me llama y me dice que el presidente me ofrece la dirección de la... ¿Él no la llamó? No, él no me ha llamado. Como no hizo con ningún otro... No, yo creo que así ha sido también. Y entonces, lo vio luego cuando fue a posesionarse. Exactamente. Hace 2 días, ¿no? Antes de ayer estuve en la posesión, me emocioné muchísimo volverlo a ver. Y pues muy cariñoso, muy especial, y esto pues es una emoción volver a trabajar con él. ¿Le ha dado alguna instrucción especial sobre la defensa jurídica del Estado que usted va a asumir? Bueno, directa no,
yo digo que yo he estado siempre muy pendiente de sus discursos, de sus palabras, porque tienen un gran contenido de hacia dónde orientar las instituciones del Estado. Y en este caso, la Agencia de Defensa del Estado pues tiene dos grandes líneas, que son la defensa nacional e internacional y la prevención del daño antijurídico, o sea, todas las políticas, planes, acciones que tienen que llevar a que cada vez haya una menor litigiosidad contra el Estado. Doctora Marta Lucía, ¿por qué nosotros tenemos, o no sé si es así o no, tenemos fama de perder todas las demandas? Bueno, eso es un imaginario que tenía fundamento hasta hace un tiempo, porque, digamos, el Estado no se defendía. El Estado era tener la mejor contraparte porque los abogados ganaban todos los pleitos, llamémoslo así, todas las demandas. Y precisamente en el año 2011, que se da una reestructuración del Estado, se crea la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con esa función, no solamente defender, sino también atacar el origen de todas estas situaciones que llevan a las demandas contra el Estado. Eso es fundamental. ¿Y cómo nos ha ido? Bueno, yo creo que tenemos un balance que hemos estado revisando en estos 2 días y que es importante conocerlo, y es que Colombia, o sea, como país, perdía un número altísimo de demandas, y realmente eso está anteriormente considerado como el 73% de pérdida. Exactamente. Hoy en día, desde la creación de la agencia, ya se habla de una pérdida del 48%, es decir, el éxito se ha logrado en muchísimo, y esto es una mezcla no solamente de una defensa muy bien realizada por parte de cada una de las entidades del Estado, a través precisamente de la creación de comités de defensa, comités de prevención del daño antijurídico, de abogados mejor preparados para atender, de seguimiento permanente desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que va a permitir saber exactamente el estado de los procesos y de los grandes procesos para que estos no se vayan a perder, ¿sí? Pero entonces, doctora Marta Lucía, en este momento cuando usted acaba de asumir el cargo, ¿cuántos procesos judiciales tiene que afrontar ahora para defender al Estado? Bueno, ahí en la actualidad, sí, exactamente. Al nivel nacional son 317.000 procesos. No sea bárbaro. Sí, esa es una tarea dura. No. Sí. Y se tienen aplicativos y medios muy importantes que van a permitir hacer ese seguimiento y estar permanentemente junto con las entidades para lograr ese seguimiento y evitar precisamente todas estas pérdidas, porque son altísimas. Ahora, doctora Zamora, ¿son procesos judiciales sobre qué? ¿Carácter laboral, abusos, fuerza pública? Sí, exactamente, Yamir. Los estudios que adelanta, y esto es importantísimo por parte de la agencia, que se tiene una analítica frente a esos casos para evitar precisamente que vuelvan a suceder. Los más altos casos de litigiosidad están en el campo laboral, las pensiones. Primero laboral, pensiones. Tenemos también actuaciones de la fuerza pública. Pues, abusos, sí. Sí, exactamente. Temas relacionados con salud también es otra de las fuentes. Mire cómo eso está coordinado con una temática que la Corte Constitucional ha querido advertir, y es la cantidad de tutelas en los temas de salud. Precisamente todo esto lleva al desconocimiento de los derechos que se tienen como ciudadano, al mal proceder, a una actuación irregular, y eso es lo que no se quiere. Que podamos cumplir con ese artículo 2 de la Constitución, que es donde están los fines esenciales del Estado. Un servidor público, ¿cómo debe actuar? Ese servidor público debe tener clarísimas cuáles son sus funciones, ser competente, ser absolutamente diligente en el cumplimiento de esos deberes en cualquiera de las ramas del poder público, para evitarle precisamente al Estado demandas a futuro que le van a originar, pues le van a generar una pérdida inmensa de sus recursos. Si usted dice que tienen procesos judiciales más de 317.000. ¿Cuáles son las pretensiones económicas de esos procesos? Bueno, pretensiones son supremamente altas porque las personas tienen libertad para solicitar y lógicamente, pero otra cosa diferente son las condenas. Millones de billones. Billones de pesos son las pretensiones que hoy en día se tienen, y por eso, por esa pretensión y la calidad del proceso, es que hay un mayor compromiso de la agencia en el seguimiento y en el relacionamiento con las entidades.
Debo decirlo ahí, la agencia tiene unos aplicativos, es decir, un seguimiento a través de medios tecnológicos que permite hacer ese seguimiento en tiempo real. Es decir, saber cómo va el proceso, si se presentaron los alegatos, si se hicieron adecuadas solicitudes probatorias. Todo esto ha llevado hoy en día a evolucionar en medios que son, por ejemplo, el relacionamiento directo a través de chat que se van a empezar a implementar para que las entidades sientan el acompañamiento, la asesoría y efectivamente puedan actuar de manera debida de acuerdo a cada uno de los procesos. Hoy en día, siguiendo estas políticas del presidente de llegar a los territorios, de darle prioridad a los territorios, vamos a trabajar siempre, y eso es una línea que vamos a empezar a implementar, de esa asesoría y ese acompañamiento, hacerlo en todas las entidades territoriales, gobernaciones, municipios, en donde sepan los secretarios jurídicos, los directores de las áreas jurídicas, que deben y tienen un compromiso muy alto y que cualquier decisión que se tome, actos administrativos, decisiones, por poner un ejemplo de despido de una persona, sepan qué consecuencias trae un actuar por fuera de ese marco legal. ¿Qué significa una demanda contra el Estado? Pero entonces, dentro de estos 317.000 procesos, ¿son nacionales, departamentales y municipales? Claro, esto es a nivel nacional. Todos. Esto es a nivel nacional y por esa razón, lógicamente, hay que estar muy pendientes cuáles de ellos tienen esa importancia, tanto en pretensiones como en el caso mismo, para que la agencia pueda tener ese contacto permanente con la entidad del Estado que sienta ese acompañamiento y esa asesoría para evitar ese daño. Pero mira, doctora Marta Lucía, si usted tiene al frente 317.000 procesos judiciales, ¿se requieren 317.000 abogados? Bueno, las entidades tienen sus equipos de trabajo, sus abogados, que son abogados del Estado, pero la Agencia de Defensa, la Agencia Nacional, tiene a su vez aplicativos que permite tener ojos en todas partes, ¿sí? No puede estar allá de manera personal y directa siguiendo los procesos, sino las entidades tienen la obligación de reportar el estado actual, cómo van en el proceso, qué actuaciones se han realizado para hacer ese seguimiento desde la agencia. Pero, perdón ahí, pero entonces, doctora Marta, ¿la función suya va a ser más preventiva preventiva y curativa que responder por las demandas perdidas? Son los dos frentes, Yamil, es decir, llevo también la camiseta como defensora, ¿sí? De la Selección Colombia para defender al Estado, tanto nacional como internacionalmente, pero es fundamental, y eso es un aspecto que ya lo he manifestado a todos los servidores públicos de la agencia, cómo vamos a fortalecer la parte preventiva, porque si nosotros nos dedicamos solamente a defendernos y no atacamos la raíz del problema, pues vamos a seguir permanentemente en demandas y demandas y demandas. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de litigiosidad, de mayor litigiosidad, y poder tener un contacto con quienes son los directores, llamémoslos así, quienes tienen las funciones en cada una de las entidades del Estado, para que exista un mayor compromiso en los abogados internos de cada una de las entidades de la defensa del Estado y la prevención del daño antijurídico. Por eso yo creo que uno de los puntos fundamentales es empoderar a los abogados del Estado, lograr que tengan una gran preparación, unos conocimientos. Le pongo como ejemplo, países como España y México también tienen un nivel altísimo los abogados del Estado, hay casi una colegiatura, ingresar como abogado del Estado se requiere tener un currículum y tener una preparación, porque es quien va a tener como cliente el Estado, lo va a defender. Por eso es tan importante poder llegar a todas las regiones y que cada entidad tenga abogados muy especializados, muy empoderados y muy comprometidos en esa defensa. Pero sí tenemos suficiente asistencia jurídica, digamos, para atender todos esos frentes. Sí, he visto que es importante fortalecer esa tarea y yo creo que es uno de los frentes que vamos a lograr mejorar muchísimo, y especialmente en esos estudios, en esos análisis, en dónde se produce el daño, en dónde se produce la situación que va a generar esa posterior demanda contra el Estado.
hay situaciones muy graves que estamos viendo y que deben ser, como es el tema de fuerza pública, como es el tema de hacinamiento carcelario, como es la inasistencia en salud. Son temas que ya hay que abordar y no esperar a defenderse, sino desde ya empezar a generar políticas, acciones, tareas que indiquen que eso se va a prevenir para evitar posteriormente esa litigiosidad. Ahora, hasta este momento me ha hablado usted de procesos nacionales. Internacionalmente, ¿cómo estamos? Bueno. Inmediatamente después de comercial. Le decía, doctora Marta Lucía, que internacionalmente debemos tener también muchísimos procesos, ¿no? Sí, señor. En el sistema interamericano se tienen en este momento 852 casos contra Colombia. En la Corte. En la Comisión y la Corte. O sea, tenemos en todo el sistema interamericano. Y esos son procesos que hay que abordar con una mirada que se ha querido desde el presidente de la República. Y es que en estos casos, además, digamos, del ahorro, de esa propuesta que se tiene desde la agencia de ahorrarle al Estado los recursos, aquí hay otra mirada muy importante que es la víctima. Y es poder atender a la víctima ya en la última instancia, llamémoslo así, es decir, cuando la Corte Interamericana se pronuncia, ha existido una denegación de justicia, una falta de justicia a nivel interno, y por esa razón esto debe abordarse de una manera diferente. Sí, ¿sí? Es que además entiendo que está a punto de fallarse, por supuesto, contra el Estado, la demanda jurídica presentada por la Unión Patriótica por semejante exterminio que hubo. Sí, exactamente. Estamos muy pendientes y trabajando diferentes escenarios. ¿Eso es comisión o junta? Eso es Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya es un fallo que va a tomar la Corte después de un largo proceso que se inició exactamente hace muchos años, que ha pasado por muchas etapas y que no han podido ser superadas. Incluso yo recuerdo cuando yo era fiscal, formé parte de un grupo en el cual se buscaba una solución amistosa para estos hechos tan graves para el país, y estamos a la espera de esta decisión, la cual, como todo, es parte de la política del presidente Petro, es acatar los fallos nacionales e internacionales, y en este caso pues hay un componente muy importante que es esa dignificación a las víctimas, este reconocimiento a las víctimas, porque es una violación a los derechos fundamentales. Entonces, en eso estamos pues muy pendientes de decisiones, y en mi carrera profesional, cuando fui fiscal, tuve el caso en la parte final del Palacio de Justicia, tuve que asistir a la Corte Interamericana, a las sesiones, y también cuando era procuradora me acerqué también al proceso por la muerte del senador Manuel Cepeda, lo conocí también profundamente. Mi concepto como procuradora fue tenido en cuenta en el fallo de la Corte Interamericana, y por eso siento una especial sensibilidad hacia estos procesos de violación de derechos humanos. Fallo condenatorio, ¿no? Sí, sí, señora. Hasta este momento 25 fallos condenatorios contra Colombia, y eso pues es una enseñanza para Colombia, que no es solamente la condena, sino precisamente son actos de no repetición, que ojalá no vuelvan a ocurrir estos hechos que son tan graves y que le han ocasionado al país. No condena, no la pensemos en valores, sino en los daños a las víctimas y los perjuicios tan graves que hemos tenido frente a la comunidad internacional. ¿Y usted piensa, doctora Zamora, darle algún impulso a los amigos componedores o a la solución amistosa para evitar la demanda? Sí, claro, la solución amistosa es una salida muy importante, que además parte de ese respeto a la víctima, de la dignificación, de la escucha a la víctima, y eso es algo que debemos, en la medida en que sea posible hacerlo, porque todos los casos no son iguales, nos va a permitirlo. El lunes de la semana entrante voy a acudir a Barranquilla en representación de la agencia,
en un acto de reconocimiento, de acto simbólico muy importante con las víctimas que se ha trabajado con el Ministerio de Defensa, con la Fiscalía General de la Nación y la agencia, en el caso del profesor Freite, que murió en unas circunstancias pues, muy graves de conflicto armado, y por esa razón este tipo de actos serán muy importantes y prioritarios en este gobierno, y ese mandato lo vamos a continuar. Y en estos casos nacionales, doctora, en asuntos como los bombardeos, como el abuso de la fuerza pública, como el control a ciertas manifestaciones, también tendrán que ver con usted. Claro que sí, porque aunque todavía no existen unas reclamaciones, llamémoslo así en términos generales, es muy importante la parte preventiva. Yo creo que las experiencias vividas llevan a revisar todos estos casos, y precisamente en estos días con el ministro de Defensa tocamos el tema, y vamos a hacer en un espacio especial con los equipos de trabajo la revisión de todos estos casos para lograr precisamente un resarcimiento a las víctimas, un reconocimiento a las víctimas y adelantarnos a lo que podría llegar a ser una condena contra el Estado. Pero usted tendría también que hablar, pues, o acordar soluciones con el director de la policía, con el comandante del ejército, con el inspector, con toda la fuerza pública. Bueno, esos casos que hoy en día ya son demandas contra el Estado, sí. Se está haciendo ese seguimiento por parte de la agencia a través de esa asistencia y esa permanente asesoría que se tiene. Con el ministro de Defensa queremos hacer un balance de aquellos casos que unos están ya en el sistema interamericano, otros sabemos, digamos, por las circunstancias en que es importante escuchar a las víctimas y como lo decíamos, acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana que visitó a Colombia el año pasado y que hoy en día ya se están poniendo en práctica. No es sino ver todos los días estos lineamientos que están siendo expedidos tanto por el presidente como por el ministro de Defensa en relación con cómo debe proceder la fuerza pública dentro de sus funciones constitucionales, pero siempre con miras a la protección de la vida y la integridad de todas las personas. Ahora, doctora Marcela, ¿por qué los colombianos, cuando son víctimas de algún abuso o laboral o sexual o de atropello, siempre piensan o acuden a la demanda contra el Estado? Bueno, porque de todas maneras el Estado tiene una gran rigurosidad en la atención a las personas. Como lo digo yo, el artículo 2 de la Constitución es nuestra base fundamental: actuar debidamente, atender a la gente, servir, cumplir esos derechos, facilitarle que esos deberes, facilitarle los derechos. Es decir, todo está condensado en ese artículo. ¿Qué dice el artículo 2? El artículo 2 de la Constitución dice: Colombia, o sea, nos da la guía hacia cuál va a ser el servicio público. Debe ser de excelencia, debemos cumplir para satisfacer los derechos de las personas, para el cumplimiento de sus deberes, para poder proteger a las personas en su vida, en su integridad, en sus bienes, en su honra. Es decir, cumple todo lo que un ser humano requiere para tener una vida digna, digámoslo así. Entonces, si la persona llega a un hospital y en el hospital público no es atendida y eso le generó la muerte de la persona, todas estas situaciones es falta de cumplimiento de los deberes y de las funciones que le corresponden a cada servidor público. ¿Eso también va con usted? Claro, todo lo que sea. Si alguna persona no la atiende en un hospital. No, a ver, ahí ya entraríamos a aquellas situaciones en donde hay un dolo, donde hay una falta de actuar en debida forma, no aquellas circunstancias que corresponden a un imprevisto o algo que lógicamente que se escapa de las manos del servidor. Pero si todos los servidores actuaran, como dice la Constitución en el artículo 2, cumpliendo con sus funciones, siendo expertos en lo que están haciendo, siendo diligentes en lo que hacen, siendo conocedores de cuáles son sus límites y cuáles son precisamente sus deberes como servidor público, precisamente eso respondería a que no habría que demandar al Estado. ¿Sí? Ya le entiendo. Sí. Lo que usted nos quiere decir es, su función va a ser fundamentalmente instructiva, institucional,
no de casos particulares, sino de que las instituciones que tienen la obligación de defender a los ciudadanos no cumplan. Por ejemplo, un punto fundamental y que vamos a trabajar en conjunto con el ministro de Justicia es toda la problemática de hacinamiento carcelario. Sí. Es que lo que vimos hace unos meses de la muerte de 54 personas en la cárcel de Buga, exactamente, son situaciones en las cuales el Estado está a cargo de las personas privadas de la libertad. Ese hacinamiento hay que solucionarlo y hay muchas vías de solución y en eso vamos a apoyarnos como sector justicia en todo lo que sea necesario para lograrlo, porque eso es un caso que eventualmente va a terminar siendo una demanda contra el Estado. Claro, y también hay demandas por errores que se han cometido en extradiciones, ¿no es cierto? Ah, sí, claro. Hay demandas que fueron proferidas sentencias proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado contra el Estado mismo por fallas, por ejemplo, en la extradición de una persona, por casos de hacinamiento. Hay demandas ya, condenas contra el Estado por esos hechos. Entonces, muy bien y muy importante, y eso es base fundamental de la agencia, la defensa. Pero tenemos que ir al fondo, tenemos que atacar aquellas situaciones que están generando esa litigiosidad y por ende pérdida de recursos para el Estado. Pero ¿y cómo va a hacer ustedes? ¿Cómo va a hacer usted para que no se cometan errores ahí? No, por eso hay que hacer un trabajo conjunto con las entidades, con todas las entidades del Estado, trabajo que se viene haciendo desde la agencia. Hay que fortalecer ese trabajo porque en eso estamos. No es, o sea, la solución está en una excelente defensa, pero no sacamos nada con defendernos muy bien si no atacamos el inicio. Es decir, prevenir. Exactamente. Y después, si se pierde, pues se paga. Si el Estado sí es buen pagador. Claro, tiene que hacerlo, es el cumplimiento de una sentencia y esto pues ya tiene un nivel de una orden de un juez que indica cómo debe pagarse el monto de esa indemnización y por esa razón pues esto es algo que el Estado debe prever siempre en ese rubro de pago de sentencias. ¿Y qué hacer finalmente, doctora Zamora, si usted da las instrucciones institucionales para cumplir con el artículo 2 de la Constitución, y si el funcionario no cumple? Bueno, pues él tiene también una responsabilidad, ¿sí? No solamente a nivel de incumplimiento de sus funciones, que puede ser investigado penal o disciplinariamente, sino también lo que se denomina la acción de repetición, que es una de las fuentes, gracias por acordarme, tan importantes, que es lograr devolverle esos recursos que el Estado ha tenido que pagar cuando un funcionario directamente ha sido el causante de ese daño. Entonces son las llamadas acciones de repetición que estamos haciendo y lo he pedido un estudio de cuál es el nivel de cumplimiento de esas acciones de repetición, porque, por poner un ejemplo, la entidad tiene que pagar de acuerdo a una orden impartida por la autoridad judicial, pero a su vez en ese momento ya recibe el mandato de tener que repetir contra el funcionario que ha causado el daño. Eso es muy importante porque eso es una manera también de disuadir y de empoderar a los servidores públicos de tener que actuar en debida forma siempre. Usted fue fiscal general, acusa. Usted fue procuradora general de la Nación, acusa. Ahora le tocó defender. Sí, exactamente. Ahora estoy en una parte muy importante, que es la defensa. Y todo esto ha sido como recoger todo el cúmulo de trabajo que he hecho en muchos años como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, de la Suprema, también estuve como investigadora en Guatemala, en el distrito especialmente, es uno de los cargos que más recuerdo con cariño, y hoy en día poner en práctica toda esta experiencia y estos conocimientos que la vida me ha dado a lo largo de tantos años para el servicio de defender al Estado. Pues mucha suerte en su nueva gestión, doctora Marta Lucía. Muchísimas gracias. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Primera Asamblea Nacional de Cocaleros autoriza el presidente. En visita a El Tarra, en el Catatumbo, el mandatario también dice que conversaciones de paz con ELN serán en Colombia.
7 soldados heridos al explotar campo minado. Barrida de generales en el ejército. En total van a retiro 24 generales. Se rompe el cerco de corrupción en mandos del ejército, dice general en retiro César Parra. No hay que llorar por los generales que se van, sino por los que llegan, dice presidente de militares en retiro. Presidente pide a militares discutir, pero no deliberar políticamente sobre la clase de democracia que necesita el país. Alcaldía de Bogotá somete a discusión pública proyecto de protocolo sobre el manejo de la protesta social. Mancuso pide perdón a más de 400 víctimas reunidas en Barranquilla, pero su solicitud es rechazada. Gobierno de Bogotá estudia cobro por kilómetros recorridos de cada vehículo particular. Informe de Comisión de la Verdad sobre violencia en el país. Debería ser patrimonio cultural, propone ministra. Ministro de Hacienda anuncia cambios en la reforma tributaria. Se mantendrá subsidio a combustibles en la frontera. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro autorizó hoy que en el Catatumbo se realice la primera Asamblea Nacional de Cocaleros. El anuncio lo hizo desde el municipio del Tarra, en donde encabezó un consejo de seguridad justo 3 días después de que vehículos de la avanzada presidencial fueran baleados con armas de largo alcance. La región del Catatumbo está conformada por 11 municipios. Uno de ellos es el Tarra, hasta donde llegó hoy el presidente Gustavo Petro a presidir un consejo de seguridad. Hace 3 días, allí fueron abaleados 3 carros de la avanzada presidencial. El presidente Petro fue recibido como si aún estuviese en campaña. Luego del Consejo de Seguridad, en una declaración, dijo que aprueba una propuesta que le hicieron de realizar en el Catatumbo la primera Asamblea Nacional de Cultivadores de Coca. Cocaleros y cocaleras con una intención: mostrarle a este gobierno los caminos, las políticas públicas, los senderos que nos permitan lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta pueda sustituir eso. Y al repudiar la violencia que deja el narcotráfico, se refirió al signo trágico del Catatumbo. El Catatumbo se ha constituido en la primer región de exportación de cocaína del mundo. Oigan eso. Lo era Tumaco en el Pacífico, ahora lo es el Catatumbo desde el año pasado, con 40.000 hectáreas de producción. El presidente se comprometió con una universidad y a ver si se puede adelantar la carretera entre Ocaña y Tibú. Dijo que el desarrollo lleva a la paz. Tenemos que lograr que disminuya sustancialmente la producción de hoja de coca en el Catatumbo y tenemos que lograr que se abandonen las armas ilegales en todo el Catatumbo. Y no descartó que negociaciones de paz se realicen en Colombia, así se lo dijo a su comisionado Danilo Rueda. La primera línea de la paz en Colombia, que aquí se puedan desarrollar las conversaciones de la sociedad, y Danilo, que en algún lugar de esta patria se puedan desarrollar quizás las conversaciones de quienes hoy hacen la violencia para dejar definitivamente las armas y pasar a una nueva era. A esta hora el presidente de la República retorna a Bogotá. Al menos 7 soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en zona rural del Catatumbo. Otro atentado terrorista en el Catatumbo norte de Santander. Sobre la vía que comunica el municipio del Zulia con la Y de Astilleros, fueron sorprendidos varios militares por la activación de un área minada. En el hecho resultaron heridos 2 de nuestros hombres y 5 más presentaron contusiones. Fueron evacuados de forma inmediata hacia un centro médico asistencial en la ciudad de Cúcuta, donde a esta hora reciben atención especializada. El ejército rechazó el ataque y dijo que los operativos en esta región del país se mantienen. Repudiamos esta acción cobarde y no escatimaremos esfuerzos para ubicar a los responsables de este hecho. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar con las operaciones contra la cadena del narcotráfico.
que impide alcanzar la consolidación y estabilidad del territorio en norte de Santander. Barrida de generales en el ejército, una barrida sin precedentes, con otros 13 generales enviados a calificar servicios. Ya son 24 los que han salido en 19 días. Con el nombramiento de 35 nuevos altos cargos dentro de la institución, se irán 13 generales por antigüedad. Con estos, ya son 24 los altos oficiales que salen de la institución. De los generales más importantes que se van por antigüedad está el mayor general Carlos Iván Moreno, quien se desempeñaba como segundo comandante del ejército. También el mayor general Juan Pablo Forero Tascón, quien era el inspector de las fuerzas militares. Este tenía investigaciones por falsos positivos ante la JEP. El mayor general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, quien iba a ser el segundo comandante del ejército, también se va. Actualmente tiene investigaciones por falsos positivos. Se suma a la lista el mayor general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien era el encargado del Comando Conjunto Tercero del Ejército, también mencionado por presuntos falsos positivos. Se va también el mayor general Jorge Isaac Hoyo Rojas, quien asumía como responsable del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, así como él, el mayor general Emilio Cardoso, jefe del Estado Mayor de Operaciones, entre otros. En menos de 20 días han salido entonces 24 generales del Ejército y 22 de la Policía. Como segundo comandante del Ejército Nacional queda el mayor general Pérez Durán Álvaro Vicente. Como inspector general del Ejército queda el mayor general Juan Carlos Correa. Y como jefe de Estado Mayor de Operaciones queda el brigadier general Freddy Marlon Coy. Se renuevan entonces los comandantes de las unidades territoriales, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Estado Mayor del Comando del Ejército. El general en retiro César Parra León aplaudió la salida masiva de generales y coroneles del ejército. Dijo que con esta decisión el presidente Gustavo Petro está rompiendo un cerco de corrupción en los altos mandos de la fuerza pública. El general en retiro César Augusto Parra León fue comandante de brigada, de división y de la Fuerza de Despliegue Rápido y ocupó también la jefatura de planificación y transformación de las fuerzas militares. En declaraciones a Noticentro 1 CMI, el oficial dijo que la salida de generales y coroneles en los últimos días puede ser dolorosa, como cuando se limpia una herida, pero al final es saludable. Es necesario, se rompe un cerco de corrupción de algunas personas. Lógico que es una herida, se limpia, pero eso va a fortalecer en el caso de una persona para mejorar su salud. En este caso, pues va a fortalecer las fuerzas militares porque se deja atrás lo que no sirve, lo que ha tenido problemas, se sana la herida y un ámbito totalmente diferente. Sostiene que los cambios son buenos porque algunos oficiales se habían formado en roscas politizadas. Requiere de oficiales generales diferentes, integrales, fundamentados en el respeto por los derechos humanos y institucionales, no alineados a ningún partido político. También afirma que todavía quedan oficiales en la institución militar que deben ser investigados. Hay personas que todavía se mantienen en la institución, pues no puedo dar nombres, pero que la Fiscalía adelanta investigaciones y yo creo que debe concluirlas, ¿no? El general Parra pidió a los colombianos que confíen en que los cambios van a mejorar la institución castrense. El almirante Pablo Romero, quien fue segundo comandante de la Armada, afirmó hoy que el presidente Gustavo Petro tiene la autoridad legal, pero no moral, para dar de baja a más de 70 generales y altos oficiales de la fuerza pública, acusándolos de presunta corrupción. El excomandante de la Fuerza Naval del Pacífico, almirante en retiro, Pablo Emilio Romero Rojas, admitió que es necesario luchar contra la corrupción dentro de la fuerza pública, pero cuestionó que el presidente Gustavo Petro, a pesar de tener autoridad legal, presente a los casi 70 generales retirados del servicio como responsables de corrupción. Pero una cosa es tener la autoridad legal y otra cosa es tener la autoridad moral. Y es más chocante aún cuando uno cuestiona la autoridad moral del comandante en jefe de las fuerzas militares, del presidente de la República. Los nombramientos que han hecho de embajadores, algunos con procesos vigentes, algunos encontrados con las manos en la masa moviendo microtráfico. ¿Qué autoridad moral tiene el mismísimo presidente de la República que fue filmado contando billetes de aparente dudosa reputación en bolsas negras? El almirante Romero asegura que sus movimientos son un presagio de que, según él, en Colombia puede ocurrir lo mismo que en Venezuela y Nicaragua. El presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORE, coronel en retiro, John Marulanda, aseguró que esa organización no cuestiona el retiro de numerosos generales y altos oficiales de la fuerza pública porque los entiende como movimientos normales.
El coronel John Marulanda, como presidente de ACORE, no se declara sorprendido por los cambios en la cúpula militar y de policía. En ACORE hemos analizado el fenómeno, estamos en eso. Creemos que, como diría la vieja canción, no hay que llorar por el que se fue, sino por el que llegó. Por eso no habrá ninguna protesta pública de su organización por estos relevos. No, no lo hay, no tiene por qué haberlo. Ellos mismos, ninguno de ellos ha salido a protestar. Luego ACORE no siente la obligación de salir a defender o a protestar o a justificar la salida de alguno de esos señores oficiales. Desde la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado de la República, el senador Iván Name respaldó los cambios. Si cambió la dirección del Estado, debemos entender que debe cambiar en los mandos políticos también, como se está viendo, y en las Fuerzas Armadas. El coronel Marulanda reveló que sí ve problemas en el cambio de la política antidrogas, porque en su concepto es incierta y puede no tener un buen final. El presidente Gustavo Petro invitó a las fuerzas militares a discutir con mente y corazón sobre cuál es la democracia que necesita Colombia. Dijo que la fuerza pública debe ser la primera línea de defensa de esa democracia. El pronunciamiento lo hizo el presidente de la República esta mañana al conmemorar los 94 años del batallón Guardia Presidencial, en presencia de toda la cúpula de las fuerzas militares. El batallón Guardia Presidencial debe discutir, no deliberar políticamente, sino en las mentes, en el espíritu, en el corazón, la democracia. ¿Qué tan profunda debe ser? ¿Qué tan necesaria es para Colombia? Porque ustedes con su cuerpo, con su alma, con sus armas, son la primera línea de su defensa. El jefe de Estado reiteró que su gobierno quiere unas fuerzas armadas humanistas. Del ejército. El nuevo comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Francisco Hernando Cubides, le dijo a Noticentro 1 CMI que su principal objetivo será acabar con carteles dedicados al narcotráfico, especialmente los mexicanos que operan en Colombia. Para el nuevo comandante de la Armada de Colombia, vicealmirante Francisco Hernando Cubides, la lucha contra el narcotráfico es el principal objetivo en medio de su jefatura. Habla de los carteles mexicanos que operan en Colombia. Conocemos de la presencia de estos carteles en el sector de Quibdó, es un tema que está manejando la policía. Finalmente, cualquier organización dedicada al narcotráfico que vaya en contra de la población, que la obligue a cultivar, que la obligue a traficar, pues son objeto de nuestra misionalidad. El vicealmirante alertó cuáles son las zonas donde en este momento hay mayor paso marítimo de narcóticos. A la costa del Chocó, en la costa del departamento del Valle, en el distrito de Buenaventura, y hacia el sur el Cauca y Nariño son sitios donde se requiere una especial atención en temas de cobertura fluvial y marítima, todo con miras a afectar a esos grupos que están dedicados al negocio ilegal del narcotráfico. Solo en la costa pacífica este año han sido incautadas 120 toneladas de estupefacientes. Las autoridades rescataron a 6 menores de edad reclutados por disidencias de las FARC. En el mismo operativo que se llevó a cabo en Buenaventura fueron capturados 7 disidentes de las FARC. Este es el primer rescate de menores de edad luego del anuncio del ministro de Defensa Iván Velásquez de suspender los bombardeos a campamentos donde haya jóvenes o adolescentes o niños o niñas menores de 18 años. La alcaldía de Bogotá sometió a discusión pública un proyecto de protocolo sobre el manejo de la protesta social. El protocolo para el manejo de la protesta social, colgado para observaciones, fija las reglas de juego tanto para la policía como para los manifestantes en Bogotá. Lo que queremos nosotros poner en el protocolo es que haya un principio siempre de diálogo y solamente cuando haya violencia contra servidor público puede accionar la Policía Nacional. Habla del principio de prevención, que no es otra cosa que la verificación del armamento e identificación policial antes de la intervención. Además aclara que estará prohibido el uso por parte de particulares de municiones explosivas, tóxicas, expansivas y de fragmentación. Los asistentes a las marchas se abstengan de lanzar elementos contundentes como piedras, botellas o similares. Reitera que el personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas no podrá portar ni hacer uso de las armas de fuego durante la prestación del servicio. Eso es lo que tiene que ver con los deberes de los manifestantes. No ejercer la violencia, no ejercer violencia contra cualquier servidor público del distrito o del gobierno nacional. El protocolo crea una mesa de seguimiento para casos de abuso policial y garantiza la participación de los organizadores de las marchas en los puestos de mando unificado.
La defensa del coronel Benjamín Núñez, investigado por el homicidio de 3 jóvenes en Sucre, anunció que este se entregará a las autoridades cuando tenga garantías de seguridad. La defensa de Núñez indicó que la entrega del coronel estará condicionada a que se le garanticen las medidas de seguridad, dado que, según dicen el oficial, fue amenazado por el Clan del Golfo. Hizo llegar unas cartas a diferentes entidades del Estado, como fue la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de la Policía, la Fiscalía de la Nación, las circunstancias y los problemas de seguridad que tenía él y su familia. El coronel es investigado por la Fiscalía por presuntamente ser uno de los implicados en el crimen de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, quienes fueron asesinados y presentados como integrantes del Clan del Golfo en Sucre. Sí, evidentemente por razón del ejercicio funcional del señor coronel Benjamín Núñez ha recibido amenazas contra su vida, su integridad física y personal, al igual que su familia. Este viernes la Procuraduría pidió que 10 de los policías implicados en este caso sean enviados a prisión, mientras tanto las autoridades continúan con la búsqueda de Núñez. El ex paramilitar Salvatore Mancuso pidió perdón públicamente a 458 víctimas de las autodefensas en el Departamento del Atlántico. La mayoría de las víctimas rechazaron su petición. En el acto celebrado en el Coliseo Sugar Baby Rojas, Mancuso, Don Antonio y Tijeras ofrecieron perdón. En su intervención, Mancuso contó virtualmente ante los asistentes el día a día en una cárcel en los Estados Unidos. Luego expresó su arrepentimiento por las órdenes que impartió, ocasionando tragedias en los hogares colombianos. Toda mi vida perdón, 1000 veces perdón, todos los días en mis reflexiones y oraciones diarias, en la mañana, cuando me levanto y en la noche. Expresó que su comparecencia es el compromiso con la paz de Colombia. Quisiera trabajar por la paz total, poner mi hombro, caminar con ustedes esos territorios y comunidades trabajando al lado de ustedes. No todas las víctimas aceptan el perdón. ¿Cómo aceptar un perdón si no ha habido una reparación integral? El verdadero perdón se tiene que dar a través de la reivindicación de las vidas de las víctimas en sus respectivos territorios. No, que lo perdone Dios. El acto se cumplió por sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, que les ordenó expresar su arrepentimiento ante quienes fueron objeto de sus acciones delictivas en el territorio del Atlántico. La Secretaría de Movilidad de Bogotá estudia la viabilidad de implementar cobros por congestión, que implicarían que propietarios de vehículos particulares tengan que pagar por kilómetro recorrido. Usar el carro en Bogotá y recorrer largas distancias podría salir caro. En Bogotá estamos analizando unos cobros por kilómetro, por uso del vehículo, que la idea es poder tomar esos estudios y mirar cuál sería la evolución entonces del pico y placa como hoy lo conocemos. Según el distrito, el uso desmedido del carro podría llevar a la capital al colapso. Cerca del 15% de los bogotanos utilizan vehículos. De este 15% hemos identificado que cerca del 80% en hora pico van solos en sus vehículos. ¿Pero cómo se haría el control? A través de GPS y sensores que tengamos en la ciudad, adicional también a nuestros propios celulares. Esta medida, que operaría como un cobro por congestión, podría empezar a materializarse el próximo año. Alrededor de 500 personas se enfrentaron con la policía en Neiva, que intentó evitar la invasión ilegal de un predio. Disturbios entre el ESMAD y la comunidad que bloquea la vía Neiva con el corregimiento del Caguán este viernes, luego de 5 días de protesta exigiendo el derecho a una vivienda propia. Que hay más o menos alrededor de 500 personas ocupando de hecho un predio donde les han dicho que ese predio no tiene propietario, que está perdido y por ende pues ellos creen que van a adquirir ese predio por posesión. Los enfrentamientos comenzaron en la tarde de este viernes tras la intervención de la policía en el predio donde se ubicó la comunidad, dejando a 2 policías heridos al parecer por impacto de arma de fuego y a 4 manifestantes por contusiones y asfixia. La comunidad, que en su mayoría son personas desplazadas por la violencia, dicen que no accederán a desalojar el predio hasta que la alcaldía les otorgue un plan de vivienda. Hoy se conoció que el informe final de la Comisión de la Verdad será incluido en el Archivo General de la Nación y promovido a la categoría de Patrimonio Cultural. La ministra de Cultura, Patricia Ariza, anunció que promoverá acciones para que el informe final de la Comisión de la Verdad, que trata de responder la razón por la que nos matamos durante más de 5 décadas de conflicto armado, será promovido a Patrimonio Cultural de la Nación. Estamos en ese proceso, o sea, eso es lo que yo creo que debemos hacer, cuidar el informe de la Comisión de la Verdad, porque tiene que hacer parte de nuestra historia,
de la historia patria de este país. Tenemos que conocer lo que ha pasado para que podamos superarlo. Desde la Casa Quinta Museo de Bolívar, el director del Archivo General explicó por qué el informe de la Comisión de la Verdad fue incluido al archivo durante el gobierno de Gustavo Petro y no en el de Iván Duque. Pues porque el informe terminó en el momento en que se cerraba el gobierno anterior y pues los funcionarios que veníamos respondemos de todas maneras según la ley por la custodia de estos documentos. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, le pidió al alto tribunal que se pronuncie sobre los límites de la policía en contextos de protesta social. El magistrado Ibáñez le pidió a la Corte que seleccione una tutela que presentó un grupo de campesinos del Caquetá, advirtiendo de una demanda contra la policía y el SMAT por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos, presuntamente cometidos con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y piedras durante el paro agrario del 2013. El magistrado pidió que la Corte se pronuncie sobre el rol de la policía en la protección ciudadana. Esta problemática permite que la Corte Constitucional avance en la línea jurisprudencial relativa al papel que cumple la Policía Nacional en este tipo de escenarios de protesta social, así como los límites al ejercicio de sus funciones. Constructores en Bogotá están en el limbo luego de que el plan de ordenamiento territorial entrara en vigencia. Aseguran que la falta de reglamentación impide tramitar nuevas licencias de construcción. Preocupados están constructores y curadores, porque aunque ayer se levantó la suspensión del POT, la falta de reglamentación impide adelantar los trámites. Hoy los curadores urbanos han levantado la mano diciendo que hay una complicación realmente clara a la hora de interpretar y desarrollar las normas. Hasta ahora solo se ha reglamentado el área mínima para la construcción de vivienda. Se establecieron dos nuevos tipos de vivienda, la vivienda colectiva y la vivienda por servicios. Sin embargo, no se estableció qué eran ese tipo de vivienda. Entonces, a la hora de uno ir donde un curador a que le desarrolle un licenciamiento para un proyecto de vivienda nueva de este tipo, es imposible poderlo hacer. Dictaron nueva medida de aseguramiento contra el actual gobernador del Cesar, Luis Monsalvo. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá impuso una medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. El gobernador Monsalvo es investigado por las irregularidades identificadas en un contrato del programa de alimentación escolar. El superintendente de salud, Ulaji Beltrán, ordenó liquidar la EPS Confamiliar en el Huila. La entidad tiene más de 500.000 afiliados que deben ser reubicados. Agentes de la Superintendencia de Salud llegaron hasta la EPS de Confamiliar en el departamento del Huila, luego de que el superintendente Ulaji Beltrán ordenara su liquidación porque no está atendiendo adecuadamente a sus pacientes. No cumplía con ese principal deber de garantizar la salud y los diferentes accesos a los servicios que los usuarios requerían. Confahuila EPS tiene un patrimonio negativo superior a 375.000 millones de pesos. El superintendente tiene otras 12 EPS en la mira. De esas hay 10 que están en el régimen subsidiado. Una de ellas es una EPS indígena y la restante es una EPS del régimen contributivo. En zona rural de Neiva, cámaras trampa captaron una osa de anteojos en estado de embarazo. Por primera vez fue vista en Ciudad Hábitat Natural mediante cámaras trampa una oso de anteojos embarazada en la zona rural de Neiva. Lo cual se identificó a través de la medición de sus estructuras para definir el grado de preñez en el que se encuentra. El avistamiento fue hecho por el grupo de monitoreo comunitario Cacique Candela, conformado por todas las veredas que habitan la cuenca hídrica del río Las Ceibas. Hemos logrado sensibilizar sobre la importancia de la protección de los bosques a través de la presencia de una especie tan emblemática y tan importante como es el oso de anteojos, que se encuentra amenazado a nivel mundial. La población de osos de anteojos que habita la cuenca alta del río Las Ceibas inicia su ciclo de reproducción entre los meses de agosto y octubre. Se conocieron detalles de la declaración de allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Rusia está quemando grandes cantidades de gas natural. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Departamento de Justicia publicó la declaración jurada con los argumentos que llevaron al allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump. Los investigadores federales utilizaron este documento para convencer a un juez de que había una causa probable de que se cometieron delitos, lo que despejó el camino para que se autorizara el allanamiento de Mar-a-Lago. Mientras aseguran que los fragmentos tachados son para proteger los intereses de privacidad.
según un análisis al que tuvo acceso el medio británico BBC News. Mientras los costes energéticos en Europa se disparan, Rusia está quemando grandes cantidades de gas natural. La cadena británica señala que Moscú está quemando alrededor de $10 millones de gas al día, que anteriormente habría sido exportado a Alemania. El precio de la energía se aumentará un 80% a partir de octubre en el Reino Unido, mientras las facturas de gas y electricidad podrían seguir incrementándose de forma considerable en 2023, agravando aún más la disparada en el costo de vida que actualmente enfrentan los británicos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció los primeros cambios en la reforma tributaria. Se mantienen los subsidios a los combustibles en zona de frontera. La reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional ya empieza a tener cambios después de las evaluaciones con los ponentes de las comisiones económicas del Congreso de la República. Durante el Foro Económico de Perspectivas Económicas organizado por ANIF, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que se mantendrán los subsidios a los combustibles en zonas de frontera y se eliminarán los impuestos adicionales a las exportaciones de oro. Ambas decisiones se asocian a situaciones de contrabando. El otro es que hay muchas empresas grandes de oro trabajando con pequeños productores de oro. A nosotros sí nos interesa promover a los pequeños productores de oro también, como a los pequeños productores agrícolas, industriales, de servicios, todos. El jefe de la cartera de Hacienda también anunció la venta de activos del Estado propiamente de electrificadoras. Estas enajenaciones se darían a empresas del sector público o economías mixtas como la EPM y el Grupo de Energía de Bogotá. Estamos analizando, ya tenemos una valorización y vamos a presentar eso, tiene que ser una decisión del Consejo de Ministros. El objetivo del Gobierno Nacional es aumentar el monto del presupuesto general de la Nación para el próximo año, el cual se discute actualmente en el Congreso de la República. Todo el tiempo está buscando, digamos, cómo se logra reducir los pagos de corto plazo de deuda pública, ¿no? Finalmente calificó una vergüenza nacional la baja inversión para ciencia y tecnología. El presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, afirmó que la reforma tributaria recaudará menos ingresos que los calculados por el gobierno. De acuerdo con los análisis de la Asociación de Instituciones Financieras, el recaudo propuesto en la reforma tributaria no alcanzaría los 25 billones de pesos. Así lo explicó el gremio al señalar que la confección de la iniciativa podría afectar la inversión, la actividad productiva y sobre todo el empleo, uno de los lunares de la economía. Esa combinación de inflación alta y déficit externo alto y la tasa de cambio devaluándose no es tan buena y ha subido un poco el riesgo. Sostiene que más allá del recaudo se necesita que más personas naturales paguen impuestos. Pero deberíamos hacer un esfuerzo por aumentar más la base de personas naturales que paguen en la clase, dijéramos, en la parte media de la distribución. Invita a un consenso de la sociedad civil. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció que solicitará licencia ambiental para la licitación del Canal del Dique. Tras escuchar a más de 50 líderes de la comunidad de las riberas que alertaron de riesgos ambientales, la ministra Susana Muhammad anunció que solicitará licencia ambiental para la adjudicación de la APP del Canal del Dique. Se va a incluir en los pliegos actualmente en discusión el requerimiento de licenciamiento ambiental para este proyecto. Ese es el primer punto. Mientras el ministro de Transporte anunció una socialización del proyecto, pero señaló que es necesaria la APP del Canal del Dique. No sabemos si es con este proceso contractual o no, pero hay que hacerla por el bien de todos. Hoy se anunció que por los niveles del Canal del Dique se instalará el próximo martes un PMU con el que habrá un monitoreo permanente. La ministra de Minas, Irene Vélez, no descarta que empresas que ayuden a descontaminar reciban incentivos tributarios. Desde Cartagena, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que se estudia desde el gobierno la entrega de incentivos para las industrias que le apuesten a la descarbonización. Estamos en este momento, justo como ustedes bien saben, abordando todos los temas de la reforma tributaria y este puede ser un buen lugar en el que podamos hacer una compensación de manera que los proyectos de descarbonización industrial tengan también un respaldo desde los incentivos tributarios. Finalmente, la jefe de la cartera de Minas y Energía señaló que la transición energética en el país es una prioridad, pero se hará de manera gradual y segura. El índice de capitalización de la bolsa
bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,42% a 1.298 puntos. La acción de mineros fue la que más subió, con una valorización de 3,98% a 1.960 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 5,41% a 8.040 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativas de 1,71% a 2.418 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.388 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.385 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 42 centavos. El azúcar se transó en 18,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $92 con 97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $100 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.418 pesos. Más de 30.000 niños, jóvenes y adultos disfrutaron la tercera Feria del Libro Déjame Leer en Paz, realizada en Barrancabermeja con el apoyo de Ecopetrol. La feria se desarrolló en el marco de la celebración del centenario del distrito de Barrancabermeja, considerado el corazón petrolero de Colombia y donde Ecopetrol tiene la mayor refinería del país. Muy buena, tuvimos muchos talleres. Hoy, por ejemplo, conocimos al escritor del libro Una pandilla salvaje. Nos habló de qué era el libro, de cómo se había inspirado a hacerlo. El Colegio El Castillo y la Normal Cristo Rey, como organizadores, invitaron a más de 20 escritores y organizaron 200 conciertos, talleres, conferencias, exposiciones y caravanas literarias rurales. Y nos encontramos felices porque es la contribución a generar un futuro diferente para nuestra sociedad a través de la lectura. Y esta lectura genere conocimiento y finalmente genere bienestar para la sociedad colombiana. Esta versión de la Feria del Libro tuvo 3 componentes: la caravana literaria que llevó la lectura a zonas rurales, la promoción del libro con espacios de formación y lectura al aire libre para fomentar la lectura en espacios públicos no convencionales. Adicionalmente, el Parque Explora, aportado por Ecopetrol, divirtió a todos los asistentes. De esta manera, Ecopetrol contribuye a la generación de riqueza cultural y conocimiento, aportándole a las regiones donde opera.